Y en esta mañana quiero hablarles, con la ayuda del Espíritu Santo, ministrarles algo que Dios puso en mi corazón para compartir en este día, que es propósito versus voluntad. Propósito versus voluntad. Todos nosotros tenemos un propósito de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces todos nosotros, todo aquel que es llamado por Cristo, tiene un propósito de parte de Cristo para cumplir en la tierra. Todos, no hay ninguno que pueda decir: no, estaba sin hacer nada y Dios me llamó. No, la Biblia dice claramente que nosotros no le buscamos a Él, sino que Él nos busca a nosotros. Pero Dios no llama por llamar, Dios llama con propósito. Dios pone propósitos en una familia, en una persona, en un individuo. Pone un propósito que obviamente se multiplica en bendición para toda la casa, porque así funciona la bendición de Dios. La bendición de Dios es tan grande que no solamente afecta al individuo que está comprometido con ese propósito, sino que a toda la casa. Por eso dice: cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Ahora, hay algo que pelea contra el propósito, que es la voluntad. Y hoy quiero hablarles de esto con la ayuda del Espíritu Santo. Así que yo quisiera que cierre sus ojos por un momento, levante su manito al cielo y vamos a orar. Padre amado y poderoso Dios, en esta mañana, Señor, pido la intervención de tu Espíritu Santo en este lugar. Señor, que este mensaje hable a nuestro espíritu. A todo espíritu contrario, toda distracción, todo lo que quiera venir a distraer, a persuadir del mensaje que se va a desatar de este día en este lugar. Y te pido sobre todas las cosas, Padre, que se haga tu voluntad y que se cumplan tus diseños en cada persona, en cada individuo y en cada hogar y familia aquí representado. Todo sea para la gloria de tu santo y divino nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a Cristo. Aleluya. Entonces dijimos, hay un propósito que Dios quiere cumplir en nosotros, pero hoy vamos a ver este título que pusimos: propósito versus voluntad. Porque hay un propósito, pero hay una voluntad que pelea contra ese propósito. Muchas veces le echamos las culpas al enemigo, o hemos tomado una actitud incorrecta hacia esas cosas. Y se nos ha enseñado un cristianismo medio light, medio tranquilo. Entonces, cuando nosotros no superamos algo, buscamos un culpable. ¿Y qué mejor que el enemigo? El diablo lo hizo, él me tentó, él lo hizo, él me hizo caer, y esto, aquello y lo otro, de acá y de allá. Y excusamos responsabilidades que caen sobre el cristiano como hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios, rescatados de la maldición del pecado, de la maldición de la ley, llamados a estar sentados en lugares celestiales junto con Cristo, para desde ese lugar gobernar junto con Cristo. Entonces, en el mundo espiritual legislamos o gobernamos. Diga conmigo: desde el mundo espiritual legislamos junto con Jesús. Entonces, ¿qué es legislar o qué es gobernar? Que legislar o gobernar es establecer el reino de Dios en el lugar en donde estamos, empezando por nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro territorio, en el lugar donde habitamos. Entonces, gobernamos con autoridad del cielo para traer la voluntad del Padre a nuestra vida, para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. Entonces, ese es el propósito que todos tenemos. No todos seremos predicadores de plataforma, ni todos seremos evangelistas, ni todos seremos profetas o apóstoles. Pero todos somos hijos de Dios, llamados a una misma asignación, y es glorificar el nombre de Cristo aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces glorificamos el nombre de Cristo en la facultad, en el trabajo, en el gimnasio, donde quiera que nos movamos, donde quiera que vayamos. El tema es glorificar el nombre de Cristo. Que Cristo sea glorificado en nuestras acciones, en lo que hacemos, en cómo nos movemos. Ahora, como les dije al principio, hay algo que se interpone en esto, y no es el enemigo en sí la fuerza de oposición que puede detener a un cristiano, sino su propia voluntad. Diga conmigo: mi propia voluntad. Nuestra propia voluntad puede detener un propósito de Dios.
Nuestra propia voluntad puede estorbar al propósito de Dios. Por eso nosotros debemos aprender a rendir nuestra voluntad a Cristo. Nuestra voluntad tiene que estar rendida a Él para que su voluntad sea cumplida en nosotros. Porque solo así llegaremos al propósito. Entonces necesitamos rendir nuestra voluntad a Cristo. Vamos a ver lo que Jesús decía en Mateo capítulo 26 versículo 39. Estas son las palabras de Jesús, el mismo Hijo de Dios. Jesucristo, el puro, el que no tuvo pecado, el que caminó la tierra sin pecado alguno, en donde no había nada de engaño sobre Él. Nunca hubo nada oscuro. Su vida fue transparente en obediencia. Y Él en un momento llega a decir esto. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y orando diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Acá vemos al mismo Jesús rindiendo su voluntad al Padre. Jesús no estaba llegando a su momento más difícil de todo su propósito. Él nació con un propósito, vino a la tierra con un propósito, y era el hacernos libres de la maldición de la ley y presentarnos al Padre Dios como nuestro Padre. Abrir el camino nuevamente al lugar santo para que todos nosotros pudiéramos entrar a través del velo de su cuerpo y del sacrificio de su sangre. ¿Está conmigo? Entonces Él nació con un propósito. Él vino específicamente con un propósito, el cual estuvo persiguiendo por 30 años. Diga conmigo, 30 años. Porque muchas veces queremos que las cosas sean rápidas y vemos en nuestro tiempo y nos ponemos ansiosos, nos desesperamos y hasta abandonamos los procesos o renunciamos a las cosas que Cristo está haciendo a causa de la ansiedad que nos gana. Porque dice la Escritura que cuando uno espera pacientemente en Jehová, recibe de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Entonces debemos aprender a esperar pacientemente en Cristo, porque Dios va a cumplir sus promesas sobre tu vida y sobre mi vida. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios dijo que iba a hacer contigo, lo va a hacer, y nada lo va a detener a menos que tú te interpongas con tu voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces necesitamos entender esto muy específicamente en esta mañana. El que creció en obediencia, el que estuvo sujeto, el que esperó 30 años para su asignación, ahora estaba llegando a su momento crucial. El momento que iba a desatar la bendición para miles y miles de generaciones, para el mundo entero. Pero él tenía que padecer. Él tenía que pasar el dolor, él tenía que pasar la angustia de la traición, de la indiferencia, del rechazo, de los insultos, de los latigazos, del castigo, de la lanza, de los clavos, el sufrimiento de la cruz, la desnudez a la vista de todos. La vergüenza, todo eso tenía que él cargar para que tú y yo hoy podamos disfrutar de las bendiciones de Cristo. ¿Está conmigo? Entonces, él estaba a punto de ir a ese lugar, y cuando él estaba a punto y se preparó por 30 años para llegar hasta ese momento, para el momento crucial, su propia voluntad le quiso jugar una mala pasada al mismo Jesús. Él no tenía, aunque había nacido con un propósito y su propósito era ir a la cruz, ya estaban de acuerdo con el Padre que así tenía que ser. Él estuvo dispuesto a hacerlo. A Cristo no lo crucificaron, Él se entregó por amor a ti, por amor a mí. A Él no lo llevaron a la cruz, Él fue voluntariamente a la cruz porque nos ama con amor eterno. Ese es el Cristo que predicamos, ese es el Dios que adoramos. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no exaltar su nombre? ¿Está conmigo en esta mañana?
Entonces, a veces que no queremos adorar porque hace frío, que no queremos adorar porque hace calor, o que no queremos esto por aquello otro, y nos olvidamos de que Él nos amó con amor eterno y que nadie lo llevó a la cruz. Él voluntariamente se puso ahí por amor a nosotros. ¿Cuántos le dan un aplauso a Cristo en esta mañana? ¡Aleluya! Ahora, ese mismo Cristo que voluntariamente accede a ir a la cruz y sacrificarse por amor a nosotros, es el mismo que en este momento hace una oración. Y no cualquier oración. Hace una oración donde Él estaba peleando en su interior con su voluntad. Su voluntad le decía que si era posible que pasara por ese momento sin tener que tomar el trago amargo de todo lo que iba a vivir esas próximas horas. Así que Él ora en esta oración, una oración no común. Y fíjese lo que dice, siendo un poco más adelante, se postró orando diciendo: Padre mío, si es posible. Era imposible que eso pasara, porque Él tenía que legalizar lo que iba a traer a la tierra, que era la salvación, la autoridad, la bendición, la restauración del cuerpo de Cristo, la iglesia, la bendición que iba a venir para nosotros. Era imposible, pero Él dice: si es posible, pasa de mí esta copa. En otras palabras, no quisiera tener que pasar por esto. Verdaderamente en este momento, ahora que sé, entiendo, que sé lo que se sufre, que sé lo que se pasa, sé lo que duele, sé lo que realmente se siente en la carne, porque claro, Él estaba experimentando en carne el sufrimiento. Imagínense Jesús nacido en la gloria. El libro de Hebreos, en el libro de Hebreos dice: y Él aún siendo hijo, por los padecimientos que pasó, dice que fue, y dice que aprendió obediencia. Los padecimientos le enseñaron a obedecer. Y usted me dice: ¿por qué? ¿Porque era un desobediente? No, porque él estaba en la gloria. Ahí no había desobediencia, no había, nadie se levantaba contra Dios, solamente Lucifer, y sabemos lo que le pasó. Fue el único que se atrevió a querer desafiar a Dios y terminó fuera del cielo. Pero después de Jesús, los ángeles, el resto de los ángeles que quedaron ahí, estaban sujetos. Ahí no había un sí o un no, ahí estaba todo bien. Cuando Él desciende a la tierra y entra en el cuerpo humano para traer y manifestar el reino de Dios aquí, empieza a tener que padecer ciertas cosas, y en el transcurso de esos 30 años aprender obediencia. Ahora, Él fue pasando todo eso y llega hasta este momento. Y en este momento dice esto: pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Acá el Señor nos muestra cuál es el camino al propósito. Jesús mismo se pone como nuestro maestro por excelencia a mostrarnos cuál es la senda o la ruta al propósito de Dios para nuestra vida. Nadie de nosotros, aunque todos estamos llamados a un propósito de Dios, nadie de nosotros podrá entrar en ese propósito a menos que rindamos nuestra voluntad al Padre. Necesitamos rendir nuestra voluntad. Cuando rendimos nuestra voluntad, entregamos nuestros derechos. Es ahí donde la carne deja de susurrarte al oído y tú mismo voluntariamente entregas tus derechos. Tengo derecho a ser respetado, tengo derecho a ser honrado, tengo derecho a... Sí, tenemos muchos derechos, pero voluntariamente los entrego para que no se cumpla mi voluntad, sino la del Padre, y que Dios haga lo que tenga que hacer conmigo. ¿Está conmigo en esta mañana? Entonces, todos tenemos un propósito, pero la ruta a nuestro propósito está ligada a rendir nuestra voluntad para que la voluntad del Padre se cumpla en nuestra vida. Si nosotros no rendimos nuestra voluntad, no llegamos. Hay cristianos que rinden su voluntad por un tiempo. Al principio vienen a Cristo, se entregan al Señor, reciben el Evangelio con gozo. Pero cuando empiezan los temas, los padecimientos, las situaciones, las adversidades, toman de vuelta su voluntad y ejercen nuevamente sus derechos.
¿Por qué tengo que perdonar siempre? Tengo derecho a estar enojado, tengo derecho a tener resentimiento. Tienes derecho, pero no es lo que Dios quiere. Si vas a entrar en lo sobrenatural y si vas a entrar en vivir la vida de Cristo, si vas a querer manifestar a Cristo en la tierra, si vas a querer ser luz a las tinieblas, si vas a querer ser sal en un mundo que se pierde, vamos a necesitar ser llenos del Espíritu Santo. Y no hay comunión la luz con la tiniebla. No hay comunión, no existe. Si alguien te dice que hay comunión, te está mintiendo, porque la Biblia dice todo lo contrario. Dice que no hay comunión la luz con las tinieblas. No hay acuerdo, no puede haberlo. Si hay tinieblas, la luz no puede estar. Y si hay luz, las tinieblas tienen que irse. Pero para que eso suceda, tenemos que rendir nuestra voluntad. ¿Está conmigo? Si no rendimos nuestra voluntad, no va a suceder. El enemigo se puede levantar, dice que puede hacer guerra contra nosotros. Él puede hacer que un ejército acampe alrededor nuestro. Pero si nosotros confiamos en Cristo, Dios nos va a librar de cualquier situación, porque Él es más grande y poderoso. Es Jehová de los ejércitos quien pelea la batalla por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Cristo. ¿Puedes sentirte rodeado alguna vez? Quizás alguna vez te sientas sitiado, sientes que no hay salida, pero quiero decirte algo, Dios la preparará. Solo tienes que confiar en Él. Es cierto que esas cosas pueden suceder, vienen, son padecimientos temporales. La Biblia en ningún momento Cristo te dice que cuando recibes a Cristo todo empieza a ser color de rosas. No, al contrario, empieza la guerra. Pero lo bueno de esta guerra es que la Biblia nos asegura que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Antes de empezar la batalla, Dios le dijo: son más que vencedores. No solamente vas a vencer, eres más que vencedor en Cristo Jesús. A través de Él, con su poder, con su gracia, con su cobertura, eres más que vencedor ante cualquier situación. ¿Está conmigo? El problema de esto es que la Biblia también dice: andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. Y para poder tener la vida de Cristo necesitamos la vida del Espíritu, porque el Espíritu es el que da testimonio a nosotros que somos hijos de Dios. Así que necesitamos al Espíritu con nosotros. El problema es que la Biblia dice: andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. ¿Cómo queremos o cómo pensamos que podemos estar de acuerdo o tratar de que el Espíritu esté de acuerdo con nosotros cuando inconscientemente dejamos de rendir nuestra voluntad a Cristo? En el mismo instante que dejamos de rendir nuestra voluntad a Cristo es donde empezamos a ejercer o a pedir o a exigir nuevamente nuestros derechos. Y ahí es donde nos estamos separando de Dios y no nos estamos dando cuenta. Entonces necesitamos entender esto. Les dije que hay cristianos que hacen esto o lo cumplen su voluntad al inicio del cristianismo. Al inicio del cristianismo voy a rendirme voluntad. Sacrifican algunas cosas, rinden su voluntad. Cuando Dios les dice perdona, perdonan. Cuando Dios les dice bendice, bendicen. Cuando Dios les dice no lo hagas, no lo hacen. Y están obedeciendo, pero por un lapso de tiempo. Después se dejan vencer por las situaciones malas. Porque yo hago todo bien, yo estoy haciendo como Dios me dice, pero mira que él cómo hace, mira el otro cómo se mueve, mira aquel que hace lo que quiere, mira que... Y la Biblia dice claramente, dice: no te dejes vencer por el mal, sino que vence al mal con él. Entonces, el bien que hay en ti vencerá al mal. Pero tiene que estar ese bien en ti. Porque si ese bien no está en ti, serás vencido por lo malo. Porque es cierto que el mundo es injusto. Es cierto que pasan cosas muy injustas. Pero es cierto también que nosotros
tenemos prometido un reino espiritual. Y no solamente ahí cuando ya nos vayamos de aquí, sino que Dios dice que nosotros podemos orar y hacer que el reino de Dios se manifieste en la tierra. Pero para esto tenemos que estar conectados al Padre a través del Espíritu Santo. Si no, nuestra oración no tiene poder. ¿Usted ha visto cristianos que oran y oran y oran y nada sucede? Yo he visto muchos cristianos que oran y oran y oran, pero no se mueve nada. Y he visto a otros que oran poquito y son eficaces. El cielo se abre, es como que el cielo se abre así, Dios responde automáticamente. ¿Cuál es la diferencia? La condición del corazón. Porque no es la postura, no es si estás de rodillas o si estás de pie. No es si te tiras al piso y haces un escándalo al orar, o si lo haces bien secreto, pero con una integridad en tu corazón que te marca la diferencia. ¿Está conmigo? Entonces, en los tiempos que vamos a vivir, o los que empezamos a vivir, se va a requerir de un cristianismo diferente. Un cristianismo pegado a Cristo, un cristianismo pegado al Espíritu Santo, con respuestas de parte de Dios, con favor y gracia, con que Dios responda, para que Dios haga, para que su nombre sea glorificado. Pero para todo eso se necesita gente que va a estar dispuesta a rendir su voluntad. Ayer, antes de ayer, subieron una reflexión. Venía Cristian Ledesma con uno de los profetas de Paraguay en uno de los viajes, y ellos subieron una reflexión y decían algo que me hizo pensar mucho. Ellos dicen: esta generación, y no habla de jóvenes, grandes o adultos o niños, sino que una generación, dice, es una generación que está muy impartida. Hoy tenemos internet, podemos meternos, ver una prédica de un predicador al otro lado del mundo, usado tremendamente por el Señor, y podemos conectarnos a través de todo eso, y tenemos la posibilidad de recibir imparticiones. Ahora, dice, muchos son impartidos, pero son muy pocos los formados. Impartición sin formación es hasta peligroso se vuelve. Porque tú recibes impartición, pero no eres formado, no rindes, no dejas nada en el altar. Solo uno quiere como recibir que Dios te va a abrir puertas, Dios va a hacer esto y Dios va a hacer lo otro, y va a bendecir tu negocio y tiene que bendecir tu familia. Y inconscientemente a la larga podemos hacer hasta cristianos que son dependientes de las bendiciones. Y las bendiciones para nosotros tienen que ser añadidurías. Porque nuestra bendición real es que Cristo ya pagó el precio en la cruz. Esa es la bendición más grande que un hombre o una mujer puede tener aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un aplauso a Cristo en esta mañana. Lo demás son añadiduras, y gloria a Dios por ellas. Pero la bendición grande es saber que Cristo derramó su vida para que tú y yo vivamos una vida abundante aquí en la tierra. Para vivir una vida abundante debemos vivir rendiendo nuestra voluntad. Vuelvo a repetirle, hay cristianos que lo hacen en el primer tiempo y después lo dejan de hacer. Y ahí sienten que su oración no tiene peso, sienten que las puertas se cierran, sienten que la enfermedad regresa, sienten que los tormentos están ahí presentes, sienten que las puertas se empiezan a cerrar todas. ¿Por qué? Porque cuando uno está en la voluntad de Dios, está bajo una cobertura que te asegura que aunque pases situaciones, vas a ser más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces necesitamos estar entendiendo esto. Si nos dejamos persuadir por nuestra propia voluntad, que les digo, nos visita de tanto en tanto,
Porque esto no es que usted dice, no, listo, yo ya está, ya recibí a Cristo, recibí el Espíritu Santo, hablo en lengua, recibí el fuego más de una vez, 3 veces, 4 veces, a todo culto de fuego yo estoy presente, ya no tengo problema, yo no voy a caer. La Biblia dice que el que crea estar firme, mire que no. Entonces nos lleva a un autoanálisis todos los días de cómo está nuestra voluntad hacia Dios. Porque conforme a cómo esté nuestra voluntad, si está rendida a Dios o no, puede persuadirnos y llevarnos en un camino contrario. Entonces, si nos dejamos persuadir por nuestra propia voluntad y nos salimos de nuestro respaldo espiritual, cobertura, nos salimos de nuestro respaldo espiritual, cobertura o área de confort. Diga conmigo, mi cobertura espiritual, mi área de confort y nuestro respaldo espiritual está en hacer la voluntad del Padre. Ahí está. Es hacer la voluntad del Padre. Pero lo que pasa es que yo quería ir por acá y Dios me pide por allá. Lo que pasa es que yo quería terminar con esta relación y Dios me pide que vuelva a reconstruir todas las cosas. Lo que pasa es que yo quería cesar con esto y Dios me dice que avance. Y yo no puedo. ¿Por qué? ¿Qué te lo impide? Es la voluntad peleándote. Jesús había sido obediente, aprendió obediencia en cada padecimiento, estuvo sujeto por 30 años esperando el momento, ejerció su ministerio por 3 años y medio y se presentó en la cruz para recibir su recompensa y hacernos benditos a todos en esa cruz del madero. Pero antes de ir, su voluntad le salió a la pelea. Y ahí fue donde dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino venció. Pero también en algún momento se le pasó por ahí. David, él decía, bendice alma mía a Jehová y no te olvides ninguno de sus beneficios. Porque Él es quien perdona tus iniquidades, quien sana tus dolencias. Fíjese que Él sabía que si su alma dejaba de bendecir a Dios, en otras palabras, si su voluntad cambiaba, se perdían las bendiciones. David decía, bendice alma mía Jehová y no te olvides de sus beneficios. Y seguía, porque Él es quien perdona tus iniquidades, pecado perdonado, rendición de pecado, y quien sana tus dolencias. Cuando estamos dentro de la voluntad del Padre, vivimos en una perfecta sanidad. ¿Está conmigo? Cuando nos salimos de la voluntad del Padre, es donde las garantías se pierden. Entonces David decía, si tú te olvidas, recuerda también que de ahí fue de donde se quitaron tus dolencias. Entonces, mientras te acuerdes, mientras te rindas por completo, Dios no solamente perdonará tus pecados, te librará de las dolencias. Te bendecirá, abrirá puertas, bendecirá lo que toque tu mano, lo que toque tu pie. ¿Está conmigo? Pero eso se encuentra solamente haciendo la voluntad del Padre. Así que nuestro lugar de respaldo espiritual, nuestra cobertura, nuestra área de confort, está cuando estamos unidos y nuestra voluntad está rendida al Señor. Ahora, seremos probados por Dios, pero en cuanto estemos dentro de su voluntad, Dios dice, proveerá las fuerzas, porque hay un propósito que se debe
o debe cumplirse en nosotros. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13, por favor. Esto no quiere decir que a veces uno le toque pasar algo. Sepamos discernir entre lo que es proceso y consecuencia. Hay procesos de Dios que Dios permite para dentro de esos procesos pulir nuestro carácter, formar nuestro carácter, para así nosotros poder ser sólidos y poder ser realmente verdaderos hijos de Dios. Pero hay otras cosas llamadas consecuencias que no son procesos, ya son consecuencias. Las consecuencias vienen por la desobediencia, los procesos vienen por rendirse a la voluntad del Padre. Jesús estaba pasando un proceso de sufrimiento y Jesús no estaba en pecado. Pero vemos en la Biblia gente que pasó consecuencias a causa del pecado. Marta y María, y cuando hablaron de Moisés. Cuando ellas hablaron de Moisés, ellas estaban en bendición. Habían salido de la tierra de Egipto, era la hermana de Moisés. Aarón y María, se les ocurre hablar a espaldas de Moisés, de cómo Moisés llevaba las cosas adelante. Y dice que cuando hablaron, en el momento que hablaron, les cayó lepra. Eso no era un proceso, diga conmigo, eso no era un proceso. Eso era una consecuencia. Entonces, vemos que hay procesos y consecuencias en la Biblia. Entonces, María y Aarón no estaban pasando un proceso. Ay, estamos pasando un proceso, Dios nos está probando. No, Dios nos está sacudiendo por desobediente. Esa es otra cosa. Entonces, pero hay procesos. Ahora, fíjense lo que dice 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Primero, que Dios no tienta a nadie, pero sí prueba. Pero acá el apóstol estaba diciendo: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más allá de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, o la prueba en este caso, porque está hablando de la tentación, no de la tentación diabólica que te lleva al pecado, sino que está hablando de la tentación como sinónimo de prueba. ¿Está conmigo? Entonces, la Biblia, cuando habla de esta tentación, dice que Dios no tienta a nadie con el mal. Entonces, cuando habla de la tentación, no está hablando de la tentación de la prueba, está hablando de la tentación del pecado, sino de la tentación de la prueba. Dice: juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Entonces, cuando Dios te pone en un proceso, dentro del proceso está la salida. Ahora, dentro del proceso también está la fortaleza para pasar el proceso. ¿Está conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene una asignación. El proceso ese tiene una asignación. ¿Qué es? Sacar lo mejor de ti. Mírale al lado y decirle: no tengas miedo a los procesos. Si estás tomado de la mano de Dios, si tienes una relación con el Espíritu Santo, dile: no tengas miedo a los procesos, porque el proceso viene para pulirte, para afirmarte, para sentarte y para edificarte en Cristo Jesús. ¿Está conmigo? Aleluya. Esto es lo que tenemos que entender, que el proceso tomado de Dios viene con una asignación: darnos fortaleza espiritual, asentarnos espiritualmente, madurarnos, sacar lo mejor de nosotros. Alguien dijo, a mucha gente le gusta el aceite de oliva. Usa el aceite de oliva para diferentes cosas, es más caro que el aceite común. Pero dice, el proceso de la oliva, dice que presionan, le meten presión para sacar el jugo de esa oliva. A veces hay cosas que nosotros pasamos, presiones que pasamos, que están como apretando nuestra vida. Si estás en comunión con Dios, si estás rindiendo tu voluntad a Cristo, no te preocupes.
Pastor, ¿cómo sé si estoy rindiendo mi voluntad a Cristo o no la estoy rindiendo? Fácil. ¿Cómo está tu corazón? Si estás rindiendo tu voluntad a Cristo, Dios te va a dar armas espirituales para que salgas de las batallas en donde estás metido. Te van a maldecir y tú los vas a bendecir. Te van a criticar y tú los vas a bendecir. Te van a hacer confrontación y tú no tendrás enojo, porque tú sabes que mayor es el que está contigo. Ahora, si te critican y criticas, si te guerrean y guerreas, si te pelean y peleas, te fuiste de la voluntad de Dios. Ya está tu voluntad trabajando de vuelta. Tengo derecho a estar enojado. Tengo derecho a sentirme así. Rendir la voluntad a Cristo significa, la palabra voluntad significa la capacidad humana de decidir lo que quiero y lo que no. Ahora, cuando mi voluntad está rendida a Cristo, ya no siento por mí, porque Dios me está capacitando para usar armas espirituales. Y la Biblia dice que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, guerras que se van a levantar. Pero tenemos armas espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Entonces seremos probados, pero en cuanto estemos dentro de su voluntad, Dios proveerá las fuerzas, porque hay un propósito que debe cumplirse. Es cierto que puede ser probado, pero si estás siendo probado por Dios, si estás dentro de su voluntad, Dios te va a dar las fuerzas. ¿Cuántos sintieron a veces que no pueden más y dicen, listo, ahora sí, me rindo? Y sienten que algo los levanta así y vuelven a intentarlo y ustedes dicen, no entiendo qué es. Quiero decirte algo. ¿Sabes cómo se llama? La mano de Dios sosteniéndote, levantándote, esforzándote y llevándote a entender que no es con fuerza humana, no es con ejército ni con fuerza, es con su Santo Espíritu, su presencia con nosotros. Su presencia irá contigo y te dará descanso en los momentos de dificultad. Dale un aplauso a Cristo en esta mañana. Hacer nuestra voluntad nos lleva a usar o echar mano a armas carnales. Cuando hacemos nuestra voluntad, nos lleva a usar o echar manos carnales, a armas carnales. Me odia, lo odio. Me pelea, lo peleo. Me guerrea, lo guerreo. Me roba, trato de robarle. No estoy recuperando, estoy queriendo robarle lo que me... Es muy diferente cuando te roban y Cristo te devuelve 7 veces multiplicado lo que el enemigo te robó. ¿Está conmigo? Pero Dios lo hace a eso con los que están dentro de su voluntad. Estar dentro de la voluntad de Dios a veces nos deja para el mundo natural como si fuéramos tontos. Por eso es que algunos caen en el error de, no, tengo que tomar carácter de vuelta. Y en realidad lo que están tomando no es carácter, están volviendo a su voluntad humana. Porque carácter
es vencer el mal con el bien. Eso sí se llama carácter. Eso sí se llama pararse firme, y aunque me hagan la guerra, yo voy a vencer el mal con el bien. Yo no caigo de vuelta en la tentación de caminar en la oscuridad, porque he sido rescatado de las tinieblas para andar en la luz admirable de Cristo Jesús, quien me redimió de la maldición de la muerte, de la enfermedad, de la pobreza y del pecado. Eso es carácter. ¿Está conmigo? Carácter no es ejercer tus derechos. Carácter es morir a tus derechos. Cualquiera ejerce sus derechos, pero no todos mueren a sus derechos. El que quiera salvar su vida la perderá, dijo Jesús. Pero el que pierda su vida a causa de mí. Dale un fuerte aplauso a Cristo. En un momento los discípulos vinieron a Jesús a decirle: Jesús, los romanos piden que nosotros llevemos sus cargas una milla. ¿A ti qué te parece? Ellos esperaban que Jesús dijera: se terminó la tiranía aquí, no les lleven más nada. Y Jesús le dijo: ¿a ti qué te parece? Llévenla 2. Si te piden que la lleves una milla, llévenla 2. Pero Señor, pareceremos como tontos ante el humano, pero seremos recompensados por el Eterno. Aleluya. Mi reino no es como el reino de la tierra, dijo Jesús. Muchas veces queremos el reino de Dios con nosotros, queremos las bendiciones de Dios con nosotros, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. ¿Cómo se llama el precio? Rendir nuestra voluntad. ¿Está conmigo, sí o no? Hacer la voluntad del Padre nos lleva a usar, hacer nuestra voluntad, dijimos, nos lleva a usar o a echar mano a armas carnales. De repente se volvió carnal la cosa. Antes te hacían la guerra y perdonabas, bendecías, orabas por el que te perseguía. Ahora ya oras por el que te perseguía para que le caiga un rayo encima. No estás usando armas espirituales. Volviste a la carnalidad. Volviste a tu voluntad, darle rienda suelta a tu voluntad. Por eso es que Dios no puede seguir haciendo cosas. Dios quiere seguir. Dios empezó y Dios va a terminar. Dios no va a dejar nada a medio, a menos que nosotros volvamos a tomar nuestra voluntad y querer hacer lo que nos place. Cuando nos rendimos a Dios, Dios hace en nosotros. ¿Está conmigo? Hacer la voluntad del Padre, con diferencia, hacer nuestra voluntad, nos lleva a usar o hacer uso de armas espirituales, reacciones que glorifican al Padre. Reacciones que glorifican al Padre. ¿Sabe? Yo era bastante iracundo. Era de que me gustaba resolver las cosas a mi manera, como dice ese famoso canción, a mi manera. Cuando vine a Cristo, wow, que tuvo que Dios procesar mi vida. Wow, que tuve que pasar consecuencias para entender, para que se me revelara. Porque yo no sé usted, pero hay cosas que se te van a revelar por revelación y hay otras que se te van a dar a conocer por golpe. Créanme que yo tuve de las dos. No fue todo revelación, no fue todo, ay, me llegó la revelación de Dios. No, muchas veces me tuve que golpear y feo. Me tuve que limar y feo contra las situaciones que venían a mi vida, porque volví a querer agarrar mi voluntad y hacer las cosas como yo quería. Y tuve que entender y llegar a entender en un momento que o me rendía a Cristo o terminaba en el proceso sin llegar a mi propósito. Así que empecé a rendirme a Cristo. Entendí esto de glorificar a Dios con mis acciones. Y empecé a poder ver cómo Dios era glorificado en medio de mis situaciones difíciles. Gente que me hacía la guerra, después las mismas personas, Dios las traía y terminaban siendo personas que acompañaban una visión o acompañaban las cosas que hacíamos por una acción diferente.
Porque la gente hace las cosas y espera el mismo resultado. La gente agrede y espera que lo agredan. La gente insulta y espera el insulto de regreso. Pero cuando alguien hace algo diferente, lo destabiliza. Porque en realidad no es la persona, es la influencia. La lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Entonces cuando tú le devuelves diferente, la dejas. Es como que la fortaleza diabólica que el diablo tenía, mira cómo te miró, mira lo que te hizo, te quiere ver destruido, te quiere ver así, esto que lo otro. El diablo le hace toda esa fortaleza y de repente cuando te tira, tú le respondes diferente. Eso es como que los destabiliza y la fortaleza diabólica empieza a sacudirse en su mente y empieza a perder fuerza. Y de repente otra acción de amor hace que esas fortalezas caigan y que la persona te pueda ver diferente y te dice: hey, yo te hice la guerra y al final tú siempre quisiste lo bueno para mí. ¿Qué te pasa contigo? No soy yo, es quien está conmigo. Es Dios en mí el que me hace reaccionar diferente. ¿Quién es glorificado ahí? Entonces, que nuestras acciones glorifiquen al Padre hace que el cielo esté abierto sobre nosotros. ¿Está conmigo? Termino con esto. La verdad que podríamos hablar toda la mañana de esto, todo el día. Si vemos las historias de los antiguos, todos pasaron procesos, todos fueron probados, todos fueron y tuvieron que pasar. Abraham estuvo ahí, ancianito, le pide al Señor que deje todo, que se vaya a una tierra desconocida. Obedece, rinde su voluntad a medias. Pastor, ¿por qué dice a medias? Porque se llevó a uno llamado Lot, sobrino de él. Cuando Dios le dijo: deja tu tierra y tu parentela y vete donde yo te mostraré. ¿Obedeció, sí o no? Pero diga conmigo: a medias. Entonces dice que se llevó a Lot. Y Dios no le pudo dar todo lo que le tenía que dar hasta que se separó de Lot. Pasaron, Dios le da una promesa de que le iba a multiplicar. Pasaron 25 años, diga conmigo, 25 años, hasta que llegó la promesa de Dios, su hijo. Cuando llegó la promesa de Dios, su hijo, el Señor dejó que se encariñara con el niño. Empezaron a encariñarse, hubo cariño ahí. Padre, relación con el hijo y esto, aquello, lo otro. Y un buen día le dice: Abraham, sí, dame a tu hijo Isaac, al que tanto amas. Dice que Abraham preparó todo para dar a su hijo. Siguió obedeciendo. Estaba aprendiendo obediencia también. Y cuando fue a sacrificar a su hijo, sabemos la historia. Dice que el ángel lo detuvo y le dijo: no, estaba solo probando tu corazón. Moisés tenía todo, estaba en el palacio de Faraón y dice que estuvo dispuesto a renunciar a todo para ir a sufrir al desierto con el pueblo de Dios. ¿Por qué ir a sufrir? Porque le iban a criticar, le criticaban, le hacían la guerra. Aunque él lo dejó todo para ayudarlos a esto, a salir a la bendición, porque Dios lo había causado, le tiraban contra Moisés. Proceso. José, vendido por sus hermanos, echado en la cisterna, vendido, llevado a la casa de Potifar. La mujer de Potifar se quiso aprovechar de él. Como él no quiso, lo metió de vuelta a la cárcel. En la cárcel, el tipo se hizo el jefe de la cárcel porque Dios estaba con él. ¿Qué quiero decirte con esto? Hay procesos, hay cosas que Dios tenía un propósito con Abraham, Dios tenía un propósito con José, Dios tenía un propósito con Moisés. Pero imagínense si esos habían obedecido o habrían rendido su voluntad media. Hoy no estaríamos hablando de los testimonios que ellos alcanzaron, porque rindieron una vez y otra vez y otra vez y otra vez su voluntad, hasta que Dios pudo cumplir el propósito en ellos. ¿Estás conmigo? Porque José podría haber dicho: bueno, me vendieron mis hermanos, listo, los perdoné, ya está, ahora ya está, ¿no? Ahora sí me llevas al proceso. Ahora a la cárcel. Sale de la cárcel vendido como esclavo, vuelve a la cárcel por hacer lo correcto. Pero dentro de la cárcel sigue rindiendo su voluntad a Dios. Y Dios lo pudo llevar hasta donde lo llevó.
Daniel, David, y así puedo seguir toda la lista. El rendirnos a la voluntad de Dios nos forma. Diga conmigo, me forma. Número 2, capacita. Número 3, edifica. Número 4, autodisciplina. ¿Sabe que rendir la voluntad de Dios es autodisciplinarme? Yo mismo decido autodisciplinarme, entonces vuelvo a rendir mi voluntad a Dios. Señor, y cuando vuelvo a rendirla y vuelvo a rendirla hasta que Dios termina de hacer su proceso. ¿Por qué esto? Nos autodisciplina y nos mantiene en un estado de humildad. El rendir nuestra voluntad a Dios nos mantiene en un estado de humildad. Levante su mano y diga: cuando yo rindo mi voluntad a Dios, me estoy manteniendo en un estado de humildad. ¿Para qué es necesario mantenerse en el estado de humildad? Porque Dios va a bendecir o hacer ascender a los humildes. Cuando nos mantenemos en ese estado de humildad, Dios puede ascender a nosotros a lo mucho o a lo grande de Dios. Hay un propósito de Dios para tu vida. Dios tiene cosas grandes para ti. Pero vas a tener que entender este principio. Cuando rindes tu voluntad, te estás dejando formar para que la gloria de Dios caiga sobre ti. ¿Está conmigo? La Escritura o la Biblia nos menciona claramente: la voluntad abre o cierra el paso al propósito de Dios para nosotros y para nuestra familia. Cuidado acá, iglesia, porque lo que Dios está haciendo no es solamente para ti. Lo que Dios está haciendo en tu vida hoy es para traer una bendición para todos los tuyos, para que de ahora en más tus generaciones sean benditas en Cristo Jesús. Entonces, cuidado cuando el enemigo te quiera hacer creer que es mucho el precio. Si decimos: tanto cuesta obedecer a Dios y rendir nuestra voluntad, y pensamos en el poco tiempo que un humano, un individuo tiene en la tierra, les digo, si lo ponen en la balanza parece una locura. Porque tanto me cuesta rendirme voluntad a Dios y ¿cómo? Esaú dijo: bueno, dame el plato ese si me voy a morir igual. Porque él se vio él y no vio lo que estaba detrás. Detrás tuyo hay generaciones que necesitan ser bendecidas, pero necesitan una punta de lanza, alguien que vaya adelante y diga: yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos. Yo voy a marcar un camino, yo voy a marcar una dimensión, me lo voy a determinar y lo voy a poner por propósito. Es que Dios sea glorificado. ¿Está conmigo? Entonces no se trata solo de ti. Dios quiere bendecir tu vida, pero la vida de los que vienen detrás de ti serán benditas por las decisiones que estás tomando hoy. Así que cuando el enemigo te quiera decir: che, es mucho el precio, decirle: no es mucho para que 1000 generaciones mías sean benditas, porque estoy trayendo la bendición para los que vienen detrás también. Entonces eso te va a ayudar a entender los propósitos eternos de Dios. El enemigo nos pelea con las cosas naturales, las cosas del momento, y no nos deja ver las cosas grandes y eternas de Dios. La voluntad abre o cierra el paso al propósito de Dios para nuestra vida y nuestra familia. A veces Dios nos permite pasar por ciertas situaciones que nos forma el carácter. Nos forma en carácter. Diga conmigo: me está formando en carácter. Diga conmigo: responsabilidad y compromiso, para de esta forma manifestar mi ser interior. ¿Para qué Dios nos forma en todo eso? Para manifestar nuestra condición interior. Cuando usted ve a un cristiano con carácter, usted puede saber que ese cristiano fue procesado, pasó el proceso, tiene carácter. El tipo no se rinde,
tenga buenos momentos, tenga malos momentos, tenga momentos difíciles, tenga momentos cielo abierto, cielo parece cerrado, el tipo, la tipa sigue adelante. ¿Por qué? Porque su carácter ya fue formado. Él no sigue a Cristo por las bendiciones, él sigue a Cristo por lo que Cristo hizo en su vida. Ella no sigue a Cristo por las bendiciones, ella sigue a Cristo por lo que Cristo hizo en su vida. Y las bendiciones se añaden a medida que camina. ¿Por qué? Porque está haciendo la voluntad del Padre. ¿Está conmigo? Entonces tenemos que aprender esto. Esta gente decía: hay gente siendo impartida pero no tiene carácter. Hay gente recibiendo muchísimo de Dios pero no tiene solidez. A la primera de cambio quieren dejar todo. A la primera batalla quieren dejarlo, quieren irse. Abandonan su puesto, se van de la iglesia porque alguien les miró, porque alguien les dijo, porque alguien hizo, porque alguien no hizo, porque alguien me saludó, porque alguien no me saludó, y abandonan el propósito de Dios. Eso es gente sin carácter, porque el que tiene carácter: yo he venido a adorar a Cristo, no me importa lo que haga el de al lado, el vecino, el de al lado, yo he venido a adorarle a Él, vengo a adorar su nombre, sirvo a Cristo, sirvo al Señor porque Él me amó primero, Él le entregó su vida, Él lo dio todo y lo hago por Él y para Él. ¿Está conmigo? Entonces no se desanima, sigue adelante. Cuando estamos en el carácter, la responsabilidad te lleva a estar en momentos buenos y en momentos malos. El responsable, cuando viene el momento malo, se queda ahí. El irresponsable se va. Y esto en cualquier área de la vida. Lo podemos llevar a lo espiritual, lo podemos llevar a lo natural. Hay un montón de divorcios por gente irresponsable. No fue otra cosa que la irresponsabilidad. Porque cuando la cosa se puso brava, aquí termino con mi pacto, me voy a la casa de mi mamá. Se terminó la cosa. ¿Qué faltaba ahí? Dale un aplauso a Cristo. Compromiso. El compromiso te lleva a estar estable, sea ganancioso, sea de pérdida, el tiempo bueno, tiempo malo. Tengo un compromiso y lo voy a cumplir. No me está haciendo del todo bien, estoy pasando problemas, pero estoy acá, tengo un compromiso. Soy un hombre, una mujer comprometida. Todo esto forma el carácter, la responsabilidad y el compromiso de una persona, para que de esa forma manifieste nuestro ser interior. Vio que la Biblia dice que mientras nuestro ser exterior se va desgastando, nuestro ser interior se va renovando, fortaleciendo, tomando más carácter, más fuerza. Por fuera nos vamos envejeciendo. A los 20 no tenemos la misma fuerza que a los 40, a los 50. A los 50 ya no tenemos la misma fuerza. 60, 70 ya caminamos un poquito así. Pero el que está en Cristo, su ser interior, su exterior está desgastado, pero su interior está renovado en Cristo Jesús. Y no solamente renovado, tu carácter está firme, fuerte, sólido. Eres una persona de compromiso, de cuando haces algo, lo haces hasta el final. Entonces ahí es donde Dios puede confiar. Pastor, ¿qué es lo que Dios quiere confiar? Un mayor, perfecto y eterno peso de gloria. Viene un eterno, perfecto, mayor peso de gloria. Segunda de Corintios 4:17, y termino con esto. Porque esta leve tribulación momentánea. Cuando la tribulación es momentánea, es porque es proceso, no es consecuencia. No confundamos proceso con consecuencia. Esa es otra prédica. No confundamos proceso con consecuencia. Pero cuando es leve y momentánea, es proceso. Diga conmigo, proceso. Pero fíjese cómo es el proceso. ¿Por qué está leve? Leve. Pastor, ya hace 3 meses que estoy con esto. Es leve. Pastor, hace 2 años que estoy con esto. Es leve. Pastor,
5 años llevo en esto. ¿Es leve? Pastor, hace 10. Diga conmigo, leve. ¿Por qué leve? Se me termina el tiempo. Porque esta leve y momentánea tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente, si lo mides a la eternidad, es leve. Si lo puedes visualizar así, se te va a hacer fácil. Vas a dejar de renegar de Cristo. Vas a dejar de renegar porque Dios no lo hace ya. Porque no lo hace ahora. Porque no lo, si lo puede hacer. Si lo puede, sí puede. Número 1. Si te quejas, dilatas el proceso. Si te gozas en el proceso, lo reduces y sales rapidito de ahí. Entonces el desierto se hace leve y saliste enseguida. Enseguida saliste al otro lado. Te ven en tribulación, a los 2 o 3 días te ven en victoria. Pero yo te vi, ya estabas en tribulación. Sí, ya pasé. ¿Cómo lo pasaste? Dando gloria a Dios. ¿Cómo lo pasaste? Dando gloria a Dios. No amargando mi alma, no amargando mi espíritu, no dejando que raíz de amargura entre en mi corazón. No diciendo Dios por qué, sino diciendo Dios para qué. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás produciendo? ¿Qué es lo que viene? No pierdas la visión de esto. Porque esto es lo que viene. Un mayor, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto es lo que viene para este último tiempo. Esta última dispensación de los tiempos está para manifestar la gloria de Dios. Hemos visto la unción y fue impresionante verla. Pero lo que viene, ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre. Pero es para los que aman a Dios. No es para todo el que dice ser cristiano. Las iglesias están llenas de gente que dicen que aman a Dios, pero no se llevan con sus hermanos. Y el que dice que ama a Dios, pero no se lleva con el que ve, es un mentiroso. Hay un aplauso a Cristo. Cierra tu ojito ahí donde estás. Levanta tus manos al cielo. En esta mañana vamos a decirle al Señor. Dile, Señor Jesús, en esta mañana yo te pido perdón. Si mi ansiedad me llevó a tomar nuevamente o a dar libertad nuevamente a mi propia voluntad, hoy entiendo que solo llegaré al propósito rindiendo mi voluntad a ti, para que tu voluntad se cumpla en mi vida y tu reino se manifieste en mí. Señor Jesús, en esta mañana yo me arrepiento si di riendas sueltas a mi voluntad. Renuncio voluntariamente a mis derechos naturales para recibir la bendición y la recompensa que viene sobre los que esperan pacientemente en Jehová. Espíritu Santo de Dios, dame las fuerzas, la capacidad, la revelación para comprender y entender la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo.